En su búsqueda de venganza contra un sindicato criminal, una asesina novata cruza caminos con el sicario más legendario de todos los tiempos. Aunque no exactamente para bien. La película comienza en el pasillo de algún lugar muy concurrido. En medio de la ajetreada rutina, podemos escuchar la melodía de una bailarina dentro de una esfera de cristal. Le pertenece a Eve McCarro, una niña con el rostro manchado de sangre y también lágrimas. Los recuerdos la llevan con su padre Javier, quien la ayuda a practicar sus movimientos de danza. En eso su padre no pudo evitar compararla con su hermana mayor, aunque Eve no podía recordarla porque había fallecido cuando ella era pequeña. Antes de irse a un viaje de trabajo, Javier le obsequió la bailarina mecánica, recomendándole que escuchara su melodía siempre que lo extrañara. Pero el hombre ni alcanzó a irse, pues esa misma noche unos sicarios profesionales irrumpieron en su hogar a las orillas del mar. Javier los recibió con golpes y patadas, demostrando que también se le daba bien lo de matar. Luego de buscar a su hija, Javier la escondió en un compartimiento secreto de la casa. Desde ahí, la pequeña Eve vio cómo su padre se enfrentaba a los asesinos enteramente por su cuenta. Si bien se llevó unos cuantos, Javier inevitablemente acabó cayendo. Fue entonces cuando apareció el canciller, el líder del culto al que pertenecía la difunta esposa de Javier. Y digo difunta porque el propio culto la mató después de que Javier se llevara a escondidas a Eve. Ahora le había llegado su turno. You kill yourself, and your daughter lives. Or kill me, and you and your daughter die together. Quería opciones. Ahí estaban sus opciones. Javier tomó el revólver del canciller, preparándose para desvivirse con la única bala en la recámara, lo que fuera necesario por su hija. Y era por ella que debía mantenerse con vida. El hombre no alcanzó a detener al canciller, pues sus sicarios cargaron contra él. El último de ellos se le complicó más de la cuenta, pero de pronto el mercenario cayó muerto sobre él. Eve le había disparado. Con su hija de vuelta, Javier se escabulló por los pasillos secretos y dejó una bomba cronometrada. Justo antes de salir de la casa, fue impactado por una bala perdida, aunque su hija lo ayudó a escapar a tiempo. Una vez seguros, Javier le pidió perdón a su hija por tener que abandonarla. Ya no quedaba esperanza para él, pero su hija podía vivir por él. Es así como volvemos a la escena inicial cuando Eve seguía procesando la muerte de su padre. Entre tantos adultos que la ignoran con indiferencia, hay un señor mayor que se le acerca para darle el pésame. Su nombre es Winston Scott, un clásico de la saga que los más fanáticos reconocerán como el dueño del Hotel Continental. Sin embargo, no te preocupes si no lo conoces, porque Eve tampoco. Winston le comenta que su padre era un gran hombre que sacrificó mucho para que ella tuviera una mejor vida que la suya. Es cierto que no hay nada que Winston pueda hacer para devolverle a su padre, pero lo que sí puede hacer es llevarla con su familia. Y con suerte algún día ella los consideraría su propia familia. En el teatro Tarkovsky, la pequeña Eve es presentada a la directora, una mujer con décadas de experiencia en el mundo de la danza y también en otros ámbitos. Reconociendo el dolor de la niña, la directora le asegura que aquí encontrará un lugar seguro no solo para descargar su ira, sino para aprender a usarla como una herramienta. Intrigada por su propuesta, Eve decide quedarse, pero no sin antes agradecerle a Winston por la ayuda. And know that I will always be at your service. Tras la despedida, la niña conoce a Nogi, una antigua colega de su padre que se compromete a convertirla en una kikimora. Verán, en la mitología eslava, la kikimora es una especie de espíritu que persigue a aquellos con una profunda oscuridad en sus corazones. Puede ser vengativa y destructiva, tal como el coco de los cuentos infantiles. No obstante, para las almas inocentes, una kikimora puede ser una protectora. Two sides to the one coin: to kill, to save. Claro, en última instancia, la decisión recae en manos de Eve. Oficialmente, ha entrado en la Ruska Roma. 12 años después, vemos a la protagonista practicando ballet en un escenario vacío bajo la atenta mirada de la directora. En el intento de hacer una vuelta, Eve se cae una y otra vez y sus pies ya están empezando a sangrar. Pese a que quería seguir intentando, la directora pierde la paciencia y le ordena que despeje el espacio para la siguiente bailarina. Frustrada, la protagonista regresa al dormitorio común y le avisa a su compañera
creer a Tatiana que ella es la próxima. Al ver sus pies ensangrentados, Tatiana le pregunta por qué se exige tanto, a lo que ella responde que quiere estar preparada. Ella sabe exactamente para qué. En tono sarcástico, Tatiana recuerda que cuando era niña soñaba con ser bailarina de verdad, aunque Eve la detiene en ese punto afirmando que es una verdadera bailarina, la mejor de todas. Lo próximo que vemos es a Eve participando en las pruebas para convertirse en Kikimora, donde sus capacidades físicas y mentales son puestas al límite. En eso, Nogi les explica a los candidatos que el propósito de una Kikimora es uno solo: proteger a su objetivo a toda costa. Por más que se esfuerza, la protagonista acaba perdiendo tanto en el escenario como en la lona. Cuando Nogi le pregunta por su motivo, ella se queja de que su adversario era demasiado fuerte. Para su instructora no son más que excusas, dado que ella siempre será más pequeña y débil. Tiene que ganar de otra forma, o en otras palabras, Fight like a girl. Vaya que el consejo de Nogi le funciona. Tras otro día de arduo entrenamiento, Eve se encuentra con la cama de Tatiana vacía. Cuando le exige explicaciones a la directora, esta le aclara que Tatiana no tenía lo necesario para la Ruska Roma. No tenía el instinto asesino que sí ve en Eve. Siguiendo sus palabras, la protagonista entonces le pregunta cuándo la enviarán al mundo real. Ya que se siente tan lista, la directora la lleva a su última prueba, donde se topa con una mujer aporreada que se describe como ella dentro de 10 años. Delante de las dos reposan las piezas de una pistola esperando por ser armada. Y pese a que Eve es más veloz, su adversaria no cree que sea capaz de apretar el gatillo. Eve ha pasado la prueba. Las felicitaciones de parte de la Ruska Roma son nulas, pues están más ocupados recibiendo al Baba Yaga en persona. All of this for what? Is a Sepachki? Это была не просто собачка. Cuando él termina sus asuntos con la directora, Eve lo intercepta y le pregunta cómo es que puede salir de aquí. John le recuerda que hay una puerta en la entrada, pero no es eso a lo que ella se refería. En realidad quiere saber cómo llegar a hacer lo que él hace. John aún así le vuelve a mencionar la puerta y le indica que todavía no es tarde para ella. Why didn't you leave? I'm working on it. Más adelante, Nogi le asigna a la protagonista su primer contrato: proteger a Katla Park, la hija de un empresario ligado a la Ruska Roma. Para tal misión, contará con balas de goma. Todavía no se ha ganado las de verdad. Vestida acorde a la ocasión, la protagonista se infiltra en la disco donde ahora se encuentra Katla. En un inicio se limita a vigilarla desde la distancia, mas se ve obligada a intervenir cuando unos tipos sospechosos se acercan a ella. No tiene pinta de que estén aquí por la música. Con las balas de goma, Eve se quita a unos cuantos matones de encima y cuando las balas no son suficientes, se defiende con un tubo que había encontrado en el lugar. Una vez libre de los matones, la mujer vuelve a enfocarse en su líder, quien estaba tratando de llevarse a Katla. Con un martillo para picar hielo, Eve se abalanza contra el asesino, el cual es mucho más resistente que sus lacayos. Mala suerte para él que Eve está en su primera chamba y no piensa regresar con un fracaso. La mujer le ahorra el golpe final dado que ya había matado algo más importante: su orgullo. Luego de extraer con éxito a Katla, Eve se gana su tatuaje de la Ruska Roma. Apenas 2 meses después, la vemos saliendo de la sala VIP de un bar donde había causado un pequeño desastre. Y no solo ahí. Por supuesto que no se lo iban a dejar tan fácil. La protagonista abre fuego contra su repentino agresor, quien se las arregla para llevar el combate a los puños. Craso error, porque Eve también es letal con sus manos, en especial con todo lo que se ha afilado. Al fijarse en el cadáver del sicario, ve una cicatriz en forma de X en su muñeca que le resulta bastante familiar. Los hombres que mataron a su padre llevaban esa marca. Con la mano cercenada del asesino, la protagonista le exige explicaciones a la directora, puesto que no sabía que el culto estaba metido
en esto. La directora le aclara que eso sigue siendo así, dado que el culto y la Ruska Roma firmaron una tregua hace mucho tiempo. Su recomendación es que se quede tranquila y deje el pasado donde está, porque lo último que necesitan es una guerra con el culto. Eve entonces decide hacer lo que mejor hace: desobedecer el consejo y revolver el pasado. Llena de preguntas, se pasa por el Hotel Continental de Nueva York, donde es recibida por el conserje Sharon. Si bien ella no contaba con ninguna reservación, Sharon cambia de semblante al escuchar su nombre. Ella es más que bienvenida en la casa de Winston. Cuando Eve le cuenta que está tras la pista de los hombres que mataron a su padre, Winston le responde de la misma forma que la directora. Aún así, ella insiste alegando que necesita saber qué pasó. Fueron esas mismas palabras las que expulsaron a Eva del jardín del Edén. Are you prepared to be cast out again, Eve? Please. En este mundo, las monedas de oro valen más que dinero. Winston respeta la tradición y empieza a hablarle del culto, describiéndolo como una organización que mata por deporte. Más allá de sus sádicas costumbres, sus miembros son aceptados en los hoteles continentales, que son terrenos neutrales para los criminales de todo el mundo. Hablando del tema, Winston le revela que un cultista llamado Daniel Pine se está alojando actualmente en el Continental de Praga. Lo curioso es que sobre su cabeza pesa una recompensa de $2 millones. En ese momento, Winston es interrumpido por Sharon, quien le comenta que la directora lo está esperando al teléfono. Aún sabiendo lo que significa, Winston deja ir a Eve con la información que quería. Ya en Praga, la protagonista hace check-in en el Hotel Continental solicitando la habitación contigua a la de Pine. Una mujer que estaba en el lobby la escucha por lo bajo y le avisa a su compañero, un francotirador que estaba vigilando los movimientos de Pine. Desde su posición, el hombre ve cómo Eve avanza por la cornisa del edificio para llegar a la habitación de Pine. Ahí dentro, la protagonista se topa con una sorpresita. Una niña llamada Ella, que le pregunta si está aquí para herir a su padre. Ella, come here. Everything's gonna be all right. Why don't you come stand behind me, sweet? Con ustedes, Daniel Pine, un hombre que se cansó de matar zombies y se mudó a un universo mucho más movido. Bromas aparte, Eve le aclara que no está aquí por su recompensa, sino para preguntarle por el culto. Pine, sorprendido, le advierte que no sabe en lo que se ha metido. Cuando el francotirador le comenta que solo están hablando, la mujer de antes da la orden de duplicar la recompensa por Pine, lo que llama la atención de los asesinos presentes. Al enterarse de esto, Pine acusa a Eve de haber empeorado las cosas. Resulta que los cultistas que está buscando están más cerca de lo que pensaba y quieren matar a Pine para llegar a su hija. Obviamente, él tomó previsiones. Tras un tiroteo, Pine huye con su hija mientras que Eve se queda peleando con una asesina a la que termina noqueando con un control remoto. Pine, por su parte, llega a una zona en construcción donde es sorprendido por otros matones. Mientras su hija se cubre, el hombre arremete contra los agresores primero con sus manos y luego con su escopeta. Al regreso de Eve, Pine le explica que, como toda secta, no hay manera sencilla de salirse. Es por eso que el culto está buscando a su hija, pero él quiere una mejor vida para ella. Aprovechando su encuentro fortuito con Eve, el hombre le ofrece información del culto a cambio de protección a su hija. Después de todo, eso es lo que hacen las Kikimoras. Con ella a su cuidado, la protagonista abandona el Continental mientras que Pine se queda atrás para ganarles tiempo. No consigue demasiado. Antes de caer noqueada, la protagonista alcanza a ver a la mujer del lobby. Con ella en su poder, la asesina deja a Eve en manos de la seguridad del Continental junto a los otros cultistas. En estos hoteles, la violencia está estrictamente prohibida, por lo que romper las reglas se castiga con la muerte. Aún en esta situación, Eve afirma que fueron los otros los que iniciaron el pleito. Ella tan solo se defendió. Confiando en sus palabras, los guardias fusilan a los cultistas. Luego de otras tantas experiencias cercanas a la muerte, la protagonista se pasa por la tienda de Frank, un traficante de armas que tiene todos los juguetes necesarios para su cacería.
Estos tipos acaban de romper la regla sagrada de no interrumpir una exhibición de armas. En el intento de huir, Eve se encuentra con un callejón sin salida, pero al menos tiene granadas. A punta de explosiones, la protagonista se abre paso por el escenario y acaba con los asesinos. Frank, por su parte, descubre que llevaban la marca del culto. Pese a que se había negado inicialmente a hablarle a ellos, Frank ahora tiene motivos personales para venderlos. Él le explica que la ubicación exacta del culto es un misterio, dado que todos aquellos que trataron de encontrarlos no han regresado. Sin embargo, sí sabe que se ocultan en algún rincón de las montañas de Austria. Con un auto de cortesía de Frank, la protagonista emprende rumbo a su misión, lo que la lleva al pueblo de Hallstatt. En pleno camino, la directora la llama para ordenarle que ponga fin a su vendetta personal, o de lo contrario, la Ruska Roma tendrá que detenerla. Sospechoso. Eve se detiene en un restaurante donde venden bailarinas mecánicas, en lo que encuentra una que suena igual a la que tenía en su infancia. Mientras espera por un café, la mujer nota cómo los temas comensales empiezan a irse en silencio. Algo grande está a punto de pasar. El tiroteo pasa rápidamente a ser una pelea a puños en la que Eve claramente no es la más fuerte, pero sí la más ágil. Con una maniobra le rompe el brazo a su enemigo y luego le dispara en la cabeza. No obstante, su suplicio está lejos de terminar. Cuando la cocinera se interpone en su camino, Eve aclara que no quiere hacerle daño. Menos mal que esas eran sus intenciones. En el forcejeo por la pistola, Eve consigue encerrar a la cocinera en la nevera. Es entonces que llegan los refuerzos enemigos, incluyendo policías locales. Todos aquí son parte del culto. Lo bueno es que eso le da luz verde a Eve para matarlos sin remordimiento. En cuanto la protagonista sale del restaurante, los cultistas activan la alarma del pueblo, haciendo que los propios habitantes se armen para cazar a la invasora. En consecuencia, la protagonista tiene que enfrentarse a todo tipo de personas, desde trabajadores comunes hasta parejas con hijos. A pesar de que resiste con fiereza, eventualmente la superan en número y la someten. Momento en el que la misteriosa asesina aparece para noquearla. Eve despierta ante la presencia del canciller, quien le aclara que si está para rescatar a Ella, entonces fue muy mal asesorada porque esa niña, de hecho, es su nieta. Eso también quiere decir que le puso precio a la cabeza de su propio hijo, solo para llegar hasta ella. En respuesta, Eve afirma que no está aquí en representación de la Ruska Roma, aunque para el canciller ellos ya están involucrados. Peor aún, tuvieron el descaro de enviar a una de sus kikikomoras a perturbar la paz de su pueblo, al que los asesinos van para precisamente olvidar sus violentos hábitos. Eso poco le importa a Eve, la cual reclama que los cultistas mataron a su padre a sangre fría. Al escuchar eso, el canciller tiene una revelación. She's here because I killed her father when she was a child. She's your sister. Con ustedes, Lina, la hermana mayor de Eve, que ella creía muerta. Justo entonces, el canciller escucha unos disparos que lo llevan de vuelta con la protagonista, quien ya se había liberado. Lina sale a perseguirla, pero pronto es interceptada por ella. Con una pistola apuntando a su cabeza, Lina le pregunta si acaso la recuerda. Ante la confusión de Eve, la mujer le revela que son hermanas, solo que su querido padre la abandonó porque el culto ya la había obligado a matar. Javier trató de empezar de cero con Eve, aprovechando que ella era muy pequeña como para recordar el culto, aunque ya sabemos cómo resultó eso. Lina sabe muy bien que el canciller mató a su padre y no le guarda ningún rencor por ello. De hecho, lo veía como algo necesario para devolver a su hermana a su legítimo hogar. At least here we're honest about who we are. No Kikimora lies. Mientras las hermanas discuten, un montón de cultistas se congregan a su alrededor, siguiendo órdenes remotas del canciller. Al enterarse de que Lina solo está hablando con Eve, el canciller da la orden de matar a las dos.
Tras la explosión, la protagonista encuentra a Lina malherida y ella le confiesa que apenas tenía 9 años cuando le dijeron que su hermana había muerto. Cuánto la extrañó. Sin tiempo para llorar, la protagonista se arma con una katana y les da una calurosa bienvenida a los sicarios enviados a matarla. This isn't done until you're dead. Con su paciencia al límite, el canciller contacta a la directora y le exige que detenga a su bailarina o de lo contrario le declarará la guerra a la Rusca Roma. La directora admite que no hay manera de convencer a su estudiante, mas conoce de alguien que puede encargarse del problema. El canciller acepta su propuesta dándole hasta la medianoche para que cumpla con su parte. Caída la noche, el tren se detiene en Hallstatt para dejar a un único pasajero, John Wick. El lobo no tarda en localizar a su presa aunque le da la oportunidad de largarse con su vida. La puerta todavía está abierta para ella. I'm not leaving. Con estas palabras, Eve trata de dispararle a John, mas él esquiva las balas y la somete con facilidad. De nuevo, le pide que se vaya y de nuevo, ella elige seguir peleando. Luego de varios intentos fallidos de superar al asesino, la protagonista termina con una pistola apuntándole a la cabeza. Sin otra opción, le confiesa a John que el canciller le arrebató a su padre. La venganza es su derecho desde pequeña. John finalmente la deja ir con la condición que tiene hasta la medianoche para zanjar sus asuntos. Si se pasa la hora, más vale que esté preparada para enfrentarse a las consecuencias. Uno a uno, Eve empieza a cazar a los cultistas, por lo que el canciller se percata de que Baba Yaga les había fallado. La bailarina está suelta. Dejando un rastro de sangre, la bailarina llega a la armería del culto donde encuentra una mosca herramienta misteriosa que la ayudará más adelante. A su llegada, los mercenarios son recibidos por un explosivo Claymore que la protagonista había plantado. Los que tratan de entrar por los túneles no la pasan mejor, pues Eva los rostiza con un lanzallamas. Dex, el asesino estrella del canciller después de Lina, sigue los pasos de la protagonista hasta la armería donde se hace con el otro lanzallamas. Cuando su confrontación se hace inevitable, Eve se defiende tanto de Dex como de los cultistas a punta de plomo y fuego. Tras un intenso intercambio con Dex, la protagonista consigue salir de los túneles y utiliza el combustible que le quedaba para incinerar a unos cultistas que estaban buscándola. Ante la amenaza de la bailarina, el canciller es aconsejado por sus hombres de que debe abandonar Hallstatt. Sin embargo, él reclama que en 200 años ningún líder de Hallstatt ha abandonado el centro de poder para esconderse. But sir, we've also lost track of John Wick. Haber dicho eso primero. Mientras que el canciller se prepara para huir con su nieta, Eve es acorralada por Dex, quien todavía tiene combustible en el tanque. Cuando trata de cubrirse, la protagonista se topa con una fortuita manguera que le ayuda a enfrentarse a Dex. Si bien logra aplacar sus llamas, ella queda demasiado expuesta. Así como las Kikikomoras, Baba Yaga también puede proteger. Mientras que John enfrenta a los cultistas, Eve intercepta el auto del canciller en la plaza, obligándolo a detenerse a balazos. El canciller, harto de ella, le advierte que el destino de Ela es inevitable. Puede matarlo si eso le hace sentir mejor, pero el pueblo seguirá existiendo, los niños crecerán y el sistema se mantendrá en pie tal como ha estado por más de 1000 años. The only person you're fighting is your... Supongo que valdrá la pena ver qué pasa. Con Ela de vuelta a su cuidado, la bailarina emprende rumbo a casa. John, por su lado, le informa a la directora que el trabajo está hecho, solo que hubo una ligera variación en los términos. Más adelante, en el Continental de Nueva York, Pine se estaba recuperando cuando se despierta con la mejor de las noticias. Su hija está de vuelta en sus brazos. Eve, no muy lejos, disfruta de un espectáculo de ballet protagonizado por su amiga Tatiana. Es entonces que recibe el aviso de una recompensa de $5 millones por alguien familiar, Eva Macarro.